El título de esta charla que ya habéis oído es La dieta de la enfermedad. Yo antes le llamaba dieta, médicos y enfermedad, y los médicos no estaban muy contentos con el título y lo saqué. Bueno, el tema que quería comentar es que el sistema médico actual que se inició en el siglo XIX pues ha fracasado, y miremos donde miremos vemos poblaciones que están muy poco sanas. Esto resume lo que ocurre en Australia, en Dinamarca, partes opuestas del mundo, países desarrollados, y tienen un sistema de salud pública terrible. El 50% de los australianos tienen enfermedades crónicas degenerativas, 23% tienen 2 o más enfermedades crónicas, y a medida que envejecen tienen más enfermedades degenerativas. Esto es lo que podemos pensar como normal en estos países. América es excepcional en muchas cosas. Su política es estúpida y destructiva, autodestructiva. Incluso si vemos la salud pública americana, el 60% de los adultos americanos, casi 2/3 ya ahora de todos los adultos americanos, tienen al menos una enfermedad degenerativa crónica. El 40%, datos ya un poco antiguos, yo creo que sería un 45%, tienes 2 patologías crónicas como mínimo. Vemos gente mayor de 50 o de 70 años o más, tienen 2 o 3 enfermedades crónicas. Y bueno, tenemos el incremento del índice de masa corporal, un incremento que se ha visto aumentado por los confinamientos y que ha afectado a muchos países, sobre todo en los Estados Unidos, en donde creo que la cantidad de estados ahora en donde más de un 20% de la población es obesa, pues evoluciona a más de la mitad de todos los estados de Estados Unidos de América. Y bueno, cuanto más gordos nos ponemos, tenemos más patologías. Diabetes tipo 2, que es la primera, vemos el riesgo de desarrollar patologías, aumenta significativamente al ver pues sobrepesos y en distintas magnitudes. Los diabéticos han reducido su expectativa de vida en varios años, de 6 a 8 años. No importa si utilizamos un medicamento para tratar una glucemia normal, pero la expectativa no mejora de forma significativa. Y las personas que desarrollan diabetes ha aumentado, se dobla cada 10-15 años. Por lo tanto, el problema se exacerba por el hecho de que esta patología aumenta en los grupos de edad más jóvenes. Lo habrán oído hablar anteriormente. Cuando fue a la escuela de medicina en el año 68, se nos enseñaba que la diabetes tipo 2 era una enfermedad de viejos. Ahora no, ahora es una enfermedad ya de más jóvenes. Y esto es cierto con todas las otras enfermedades que voy a comentar. Cada vez son más jóvenes los pacientes jóvenes. Gente que está, pues de alguna manera, expuesta a este tipo de venenos. Junto con la diabetes tipo 2 tenemos otros problemas que incluyen la enfermedad de hígado graso no relacionada con el alcoholismo, que afecta a 1 de cada 4 personas en la población mundial. Algo profundo, ¿no? Que nos indica lo poco saludable que es nuestra dieta, nuestra vida. Bueno, la hipertensión, que está más allá del punto en donde cualquier sistema sanitario pueda adaptarse a esto. Como decíamos, es un 55% de todos los adultos americanos en el año 2000. Si tenemos una hipertensión, tendremos que definir lo que es esto, pero la hipertensión normalmente se convierte en hipertensión clínica al cabo de 10 años, y esto afecta a más de 2/3 de todos los adultos en Estados Unidos, y vamos hacia el 70%, otra señal de una población que se está envenenando de forma crónica. La diabetes pues existe, y las demás patologías también se desarrollan más en una fase más temprana. Las cataratas, cuyo inicio ha bajado 20 años. 3/4 de lo mismo ocurre con las demencias. Un gran incremento en las demencias y las diabetes tipo 2, Alzheimer's, problemas metabólicos, y aumenta el riesgo cada año. Ha aumentado la incidencia, pero la gente entra en demencias cada vez en una fase más temprana. En los últimos 40 años
el inicio inicial de la demencia ha caído en 15 años, desde el año 1980, algo terrible. Y una vez empieza la demencia, pues no tenemos tratamientos que poder hacer a pesar de una parte de la corrupción de la FDA que piensa en la licencia de productos, que dice que ayuda, que no ayuda realmente, porque no tenemos fármacos, lo repito, que tengan éxito a la hora de tratar estas patologías, y la gente muere a medida que progresa la enfermedad. Y esto lo que significa es que empiezan con esta demencia en una fase anterior, una fase más temprana, la gente mayor muere más rápidamente. Esto, pues, las enfermedades neurodegenerativas y su muerte ha aumentado en un 300 a un 500%. La depresión también aumenta y se dobla con este problema neurológico. La depresión clínica aumenta el riesgo de la demencia porque la depresión clínica crea un entorno en el cuerpo que es neurotóxico. La depresión aumenta con cada generación y, al igual que la demencia, ocurre en fases más tempranas de la vida de la gente. Desde el año del 1988, la edad de inicio ha caído en 16 años. Un inicio de la demencia existe y la obesidad aumenta el riesgo, como la diabetes tipo 2, y el consorcio de la cohorte de Alzheimer muestra una tendencia negativa. Y bueno, hay distintas enfermedades, como el hecho de que nuestro cerebro y nuestra sangre se ve dañada. Tenemos déficit de atención y hiperactividad, la disfasia, la dispraxia, todo este tipo de problemas. Creo que se han identificado de forma global como estrés inflamatorio crónico que ocurre durante la segunda mitad del segundo y tercer trimestre, mientras los niños están en el vientre materno. Cuando se desarrollan las vías nerviosas, pues hay unos elementos que alteran estas vías nerviosas. Si la madre consume una dieta inflamatoria, en un entorno inflamatorio, experimentará un estrés personal, interpersonal. Todos estos factores ahora se han identificado como que contribuyen al riesgo de tener un hijo o una hija que tenga ese espectro de autismo. Las cifras de las enfermedades neurodegenerativas son las mismas, tal y como vemos en otras enfermedades neurodegenerativas, lo cual me dice más que este daño cada vez es mayor, más de lo que ha sido nunca. Esto es lo que ocurre en esos años que deberíamos ser productivos. Y no hay nada positivo que decir. Hay cifras que así lo corroboran. Sistemas musculoesqueléticos que se han degradado por parte del mismo entorno que nos daña en todo el resto de nuestro organismo. Vemos más osteoporosis, vemos más artritis, con el aumento de obesidad, con mayor carga en esas articulaciones que soportan peso, y también hay problemas de daño en el cartílago y la serie de patologías que se ven mediadas por el sistema inmunitario incluyen el asma y alergias relacionadas como conjuntivitis, dermatitis, rinitis alérgica. Todo esto ha aumentado. Igualmente que también los trastornos gastrointestinales y eosinofílicos, que pueden ser como una especie de asma a nivel gastrointestinal, pero eso también ha aumentado de forma tremenda en las últimas 2 generaciones. Pasando a las enfermedades autoinmunes, tenemos más de 100. Algunas de ellas ni tan solo las han oído hablar. Quizá la más conocida sería artritis reumatoide, diabetes tipo 2, lupus sistémico. Hay otras, muchas otras, y todas ellas parecen aumentar también en un 3-4% al año. Y luego tenemos los cánceres. Hemos hablado de los cánceres. Si vemos la frecuencia del cáncer en las cortes de 150.000 personas desde el año 50, los cánceres no relacionados con el tabaco se han doblado. Uno de ellos es el cáncer de pulmón no relacionado con el tabaco. En los últimos 8 o 9 años esto ha tenido un incremento tremendo. Y esto es lo que se dijo en el 2019, cifras muy recientes.
Bueno, Lent es un epidemiólogo cancerígeno muy conocido y sabemos que no es la forma de cáncer más conocida, pero la tendencia es alarmante, tal y como lo es el cáncer de vejiga en gente joven y también entre la gente joven. Hemos leído que la expectativa de vida cae en muchos sitios del mundo y vemos el mismo riesgo de cáncer que se dobla entre, como decíamos, gente adolescente y adultos jóvenes. Aumentar el cáncer no es porque nos hagamos mayores. El cáncer de vejiga pues ocurre entre 22 y 37 años, que se ha cuadruplicado desde el 74. Y, como digo, no es el más grupo habitual de pacientes oncológicos, pero vemos que, como de hecho, se cuadruplica desde el año 74 por parte de datos de Siegel, que es un epidemiólogo muy respetado. Bajan otras tendencias, cierto, pero algunas suben espectacularmente. Cuando hablé de que el cerebro está dañándose, pues entre el año 1950 y el 2020 habremos perdido una cantidad importante de puntos de nuestro coeficiente intelectual. En el 95, cuando el primer test de coeficiente intelectual no dependiente de las culturas se realizó, se preparó, se emitió, pues ya empezamos a ver que empezaba a bajar entre el 1990 y el 2020. Hablamos de un declive muy lento, pero muy continuado. Parece que nos estamos haciendo menos inteligentes. Nuestros cerebros se ven afectados por esta dieta y este estilo de vida tan tóxico que nos hemos creado. Y los que sois padres, pues me preocuparía de vuestros hijos y nietos, si es que vamos a tener hijos y nietos, porque el recuento espermático está cayendo en picado también. Ha caído el cáncer, en algunos casos se reduce, pero otros aumentan. Hablamos también que el recuento espermático baja. Algunos estudios, como el de Gisselfoss y colaboradores en el 2012, dijo mucho. Tiene que ver con la disbiosis, que es muy afectada por la dieta, que tiene que ver con el síndrome de endotoxemia y la endotoxemia y de intestino permeable, que nos lleva a la gametogénesis a través de la formación del esperma en los hombres y de óvulos en las hembras. Problemas de infertilidad que hemos visto que ya son conocidos entre muchas mujeres, cada vez se hacen más importantes entre los hombres. Si continuamos con las tendencias de la obesidad, llegaremos a un punto en un par de décadas, yo diría, en donde empezaremos a ver poblaciones que entran en una forma destructiva, caótica. No tengo objeción a la reducción de población, pero hemos de hacer, o estamos haciendo algo que nos desestabiliza. En todo caso, el proceso de demolición tendría que ser controlado, no descontrolado y caótico como lo tenemos ahora. Vemos las tendencias de proyección que nos han de llevar a la reducción de la densidad de población del 40 al 50% en todos los continentes en el 2050, con la única excepción de África, por razones que no tenemos tiempo de comentar. Todas las patologías que he comentado anteriormente lentamente se desarrollan. El ateroma pues aumenta en las arterias antes de que tengamos un infarto. Bueno, todas estas enfermedades tienen una fase lenta, latente, cuando son preclínicas. Lo que esto significa es que la gente que no lo siente todavía, como ustedes lo sienten, pero ustedes no tienen estas enfermedades todavía, pues entonces están quizá en una fase subclínica, latente, cuando vemos las poblaciones de gente joven, adulta y sana. Lo vemos en mayor detalle. 1 de cada 5 tiene hepatitis no alcohólica, que es sorprendente. Creo que las cifras son incluso más altas porque ahora tenemos nuevos tipos. La NASH es una progresión del hígado graso. Hablamos de un 20% que podría ser más. Esta gente va hacia enfermedades hepáticas graves, la osteopenia. 1 de cada 4 adultos jóvenes sanos que pasan con una osteoporosis.
los no diabéticos van hacia enfermedades cardiovasculares graves. Si añadimos el grupo de diabéticos, hablamos de 2 de cada 3. 1 de cada 5 adultos van hacia demencia con un declive cognitivo, y casi la mitad de 40 a 49 años de edad entran hacia la fase de sarcopenia y obesidad. Son causas importantes de morbilidad y muerte, sin hablar de la hipertensión. No son cosas que tengamos que experimentar, no tenemos que esperar que esto ocurra. Si vives en Occidente, si vives en un país avanzado y comes una dieta procesada, pues sí. Pero si hablamos de culturas vestigiales antiguas, que comentaba antes, no envejecemos de la misma manera. Cuando vemos una persona joven con los Hadza, los Shimani en Bolivia, si tienen un accidente y mueren, miramos sus arterias coronarias, no hay evidencia de que desarrolle ningún tipo de enfermedad coronaria. La presión tampoco aumenta, no desarrollan enfermedades coronarias. Es una parte integral de la vida occidental moderna, pero no es así. Pues los hombres no tienen hiperplasias prostáticas y sus cerebros no se encogen con la edad, que es una de las precuelas para desarrollar la demencia. Y también en el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Hay grupos antiguos vestigiales que no tienen ningún tipo de problema porque tienen unas dietas sanas. Esto es evitable en el mundo occidental. Lo causa nuestra dieta. Se buscan grandes datos y se prueba a través de los estudios que la mala dieta es la causa de la muerte temprana, que significa en la mayoría de los casos muerte prevenible. Y aquí nos encontramos con una situación, con una dieta que se nos da, que aumenta con el trabajo de las empresas multinacionales con alimentos procesados que matan más gente que el tabaco. Los alimentos ultraprocesados es el tabaco del siglo XXI. Y ahora empezamos a comprender cómo se nos está matando. Y lo hacemos de 4 maneras. Inflamación crónica, que muchos de ustedes ya saben y que conocen, aunque la realidad de la inflamación crónica es tremendamente complicada. Pero esto también sí va seguido de la desnutrición tipo B, que afecta a los tejidos sanos. La desnutrición tipo B significa que no podemos reparar correctamente nuestro organismo y tenemos una destrucción, una pérdida ósea de cartílago, de paredes arteriales de otros tejidos. Y hay 2 procesos que guían aquello que es un aspecto central de las enfermedades degenerativas. 2 más tipos de enfermedad: las disbiosis, las bacterias erróneas en nuestro intestino y también en el hígado, en el corazón, etc. Y luego también la sobrecarga glucémica, que tiene que ver con todas las otras 3. Todo esto se retroalimentan las unas con las otras, y estos 4 procesos juntos son suficientes para comprender la gran cantidad de enfermedades crónicas degenerativas que nos está sobrecargando los sistemas sanitarios. Esta es una explicación burda de lo que sería la inflamación. Muchos médicos conocen este tipo de diagrama, pero si entramos en la célula inmunitaria, esto es un macrófago, que podría ser un neutrófilo también. Es interesante, porque voy a hablar tan solo de la inflamazona, en donde se unen las macromoléculas que se crean en los procesos inflamatorios. Pero hablo de la inflamazona, que no ocurre dentro de la célula, sino fuera de la célula. Lo que ocurre fuera de la célula, una vez ya tenemos un estímulo proinflamatorio, pues viene el PL2 y empieza a romper los fosfolípidos en la membrana celular. Hay líneas paralelas, que es el diagrama típico y clásico de una membrana celular. Y dentro de estas moléculas tenemos ácidos grasos que pueden ser saturados o ácido araquidónico, puede ser omega 3, pues ácido eicosanoides, y el ácido araquidónico viene de las plantas. El EPA y el DHA vienen de las algas marinas.
Pero dependiendo mucho de la proporción de los omega 6 y los omega 3 en nuestras membranas celulares, una vez este proceso proinflamatorio empieza, produciremos cada vez más material proinflamatorio del ácido araquidónico, mediadores antiinflamatorios de los omega 3, y necesitamos unos y otros. ¿Cuándo necesitamos tener inflamación? Pues si nos invade por un patógeno, si tenemos un trauma, necesitamos tener una respuesta inflamatoria aguda. Hablamos de los ácidos araquidónicos que aumenten y que inicien esta situación inflamatoria. Cuando se neutraliza esta situación, los omega 3 bueno, detienen lo que ocurre y veremos dónde está esta amenaza y podemos continuar con el proceso curativo. Siguen llegando amenazas, obviamente. El mundo está lleno de amenazas. Las comemos, las inhalamos. Hemos de poder cambiar esta secuencia inflamatoria. La cambiamos de encenderla a apagarla. Encenderla es como un tráfico intenso en las calles de cualquier capital como Madrid o Londres o Nueva York. Acelerador y freno, acelerador y freno. El problema es que ahora comemos un tipo de dieta que nos alimenta con demasiado ácido araquidónico y pocos EPAs y DHAs. Nuestro pie está en el acelerador gran parte del tiempo. No estamos frenando suficiente. Vamos demasiado rápidos. Otra forma de verlo. Tenemos una secuencia inflamatoria compleja que se resume en dos compartimentos. Arriba tenemos los mediadores lípidos que comentábamos. Hablamos de los omega 6 y los omega 3 en nuestra dieta, que se incorporan a las membranas celulares. Estas células continuamente pues emiten exosomas, mRNA, enzimas y ADN también, todo tipo de mensajeros que las células utilizan para comunicarse las unas con las otras, no localmente, pero en distintas partes del cuerpo. Y entre una persona y otra también se comunican, una área de la ciencia muy interesante. Pero tampoco tenemos tiempo para hablar de eso. Estas células emiten estos exosomas en los espacios extracelulares y cuando eso ocurre, estas partículas contendrán distintos tipos de información que incluirá enzimas que son metaloproteasas metálicas, que son muy destructivas, que causan la destrucción de los tejidos. Y por esto una dieta sana, que no tiene un ratio de omega 6 y omega 3 correcto, que además incluye pues, los polifenoles que podemos obtener pues, de las bayas, de las especias, funcionan en el cuerpo de varias maneras. Una de estas funciones es ralentizar las acciones de las metaloproteasas que inhiben las enzimas a través de una reacción inhibitoria clásica, pero para regular los genes a la baja que expresan esas enzimas. Pero hay un problema. Si entramos en la dieta moderna, primeramente, el ratio de 6:3 en esa dieta es demasiado alto, demasiado 6. Tendría que estar entre 3 y 4, 5:1 en Europa, visto que comemos tanta comida ultraprocesada. Pues en Norteamérica, de 25:1. En India es incluso peor. Por lo tanto, la primera mitad de esta secuencia inflamatoria es el sobrecalentamiento, unos mediadores inflamatorios y pocos antiinflamadores. Y luego tenemos estas dietas que eliminan los polifenoles. Así pues, esas enzimas que se han liberado no se inhiben y la segunda parte de esta secuencia inflamatoria es el recalentamiento y producimos demasiadas metaloproteasas en el espacio intercelular y en un espacio intracelular que ahí tenemos la matriz extracelular. Esta es una imagen, una fotografía de un microscopio electrónico de estos microhilos, de estas microfibras que permean todos los micrómetros, todos los elementos minúsculos del cuerpo y los tenemos que coordinar de forma colectiva dentro de nuestros tejidos conjuntivos. Estas fibras, hay distintos tipos de ellas, quizá hay 9 o 10 tipos de glucanos, aminoglucanos, muchas fibras distintas y digamos que es una red muy especializada en algunas partes del cuerpo. Tenemos más de un tipo de colágenos
la fibra de esa área quizá tiene una fuerza tensil más grande. Y luego vemos que hay más elasticidad en otras zonas. En otras zonas tal vez nos concentraremos en la hidratación. La calidad y la composición de estas matrices varía en distintas partes del cuerpo. Todos estos tipos de fibra distintos son distintos, pero las proteínas metálicas destruyen todas estas fibras, todas ellas. Son elementos muy destructivos y si han oído hablar de estas enzimas anteriormente, si es así, que seguramente lo han oído porque es el mismo tipo de bacterias que comen las bacterias que comen músculo y carne, pues son enzimas muy destructivas. Pues tenemos una infección como estas enzimas lo destruyen todo, te funden, te convierten en sopa, huesos, cartílago, piel, las mismas enzimas que se liberan en estrés inflamatorio crónico, más pequeños, volúmenes con periodos muy largos. Esto nos lleva a la destrucción progresiva de los cartílagos. ¿Por qué tenemos un estrés inflamatorio crónico? Porque hemos ido a una dieta ultraprocesada. Ninguno de estos alimentos individualmente es tóxico, pero si comemos alimentos como estos durante un largo periodo de tiempo, te acabarán matando porque tienen un alto ratio de omega 6 a omega 3. Los polifenoles se han ido. Adiós a los polifenoles. Tenemos una secuencia proinflamatoria que ha desaparecido. Tenemos elementos que nos podrían atenuar esto. Y luego tenemos dos ingredientes más que se eliminan. Tenemos disbiosis, tenemos un sistema inmunitario que no funciona bien, lo cual significa que tenemos una inflamación pura y dura. Los nutrientes proinflamatorios pues ya no están ahí porque los frenos no funcionan. Y la industria hace algo incluso peor, mejor. Rellenan sus alimentos degustosos debido a sus tecnologías con compuestos proinflamatorios muy intensos. Productos con lipoxidación y los oligopolisacáridos. No tengo tiempo de explicaros exactamente cómo y por qué se producen. Algunas de estas cosas se producen de forma deliberada. No creo que sea una forma en la que se desarrolla la industria de la alimentación en el mundo. Ponen demasiado azúcar. Esto es una gráfica. ¿Cuánto consumo de azúcar muestra la cantidad de azúcar que se come en todo el mundo, que causa daño en el hígado? Y finalmente tenemos todos los electrolitos con demasiado sodio, poco potasio, poco magnesio. Los músculos están demasiado contraídos y pues la inflamación que tenemos en el intestino se ve afectado, las arterias, el tracto respiratorio, hace que la imagen clínica sea todavía mucho peor. Esta es la receta del desastre. Y cuanto más comida ultraprocesada comamos, pues más abocados vamos a la muerte, porque todo empieza al mismo tiempo. No hablamos de una desnutrición clásica, que sería pues este tipo de imagen. Es un tipo de desnutrición distinta, en donde no tenemos este tipo de imágenes que vemos a veces en África, pero si miramos lo que comemos, porque estamos comiendo pocos elementos nutritivos y gran parte de las calorías que comemos son calorías vacías, y estamos vacíos de todo. En elementos traza, en micronutrientes, en fibras, bueno, un amplio abanico de cosas, pero hay muchas calorías, demasiadas calorías. Y la desnutrición tipo B tiene este aspecto. Y por ello cuando tomamos adultos jóvenes como estos que creen que están sanos, cuando los miramos en mayor detalle, vemos que tienen los inicios de estas enfermedades que ya están presentes en sus cuerpos. No causan síntomas todavía, pero estos son los walking dead, los muertos vivientes. Gente que tendrá enfermedades crónicas y que acabará matándolas a cabo de unas décadas. Y vean ustedes, debido a que estas calorías están tan vacías, parece que cuanta más comida ultraprocesada que comamos, pues no te acaban saciando. Cuanto más gordo estás y peor será tu estatus nutricional, que crea esa paradoja, ¿no? En donde la gente que pesa más, en muchos casos tienen el estatus nutricional peor, porque consumen muchísimas calorías vacías. Por ello, están comiendo. Cuanto más comida ultraprocesada comes, más te mueres. Si aumentas comida vacía, aumentas el cáncer, la diabetes tipo 2 y, bueno, acabas muriendo más jóvenes. Relaciona con las dosis y también hace que haya más inflamación, sepsis. Todo esto funciona en ratas de laboratorio. Es preclínico, pero funciona igual que en los humanos. Por eso la expectativa de vida cae. Tenemos el COVID. El COVID ha tenido un impacto en la expectativa de vida. Pero la respuesta
política. El COVID mata más gente que la infección en sí. Si vemos los datos exactos que el Servicio Nacional de la Salud en Estados Unidos ha mostrado, que las principales causas de muerte desde el año 2016, en el 96-97% de los casos, pues siguen aumentando. Vemos cada vez más muerte de sepsis, más de complicaciones diabéticas, más enfermedades neurodegenerativas. Y en el Reino Unido, 3/4 de lo mismo, que es el estado 51. A la gente le encanta la comida ultraprocesada. Y la tasa de fallecimientos aumenta, la expectativa de vida ha caído en picado. Y 3/4 de lo mismo veremos en otros países. Porque esto refleja cuál es la situación. El número de calorías que la gente recibe de los alimentos ultraprocesados en cada país. Norteamérica llega en primer lugar. Los americanos reciben el 60% de todas sus calorías de alimentos ultraprocesados. Significa que gran parte de sus calorías están vacías y además son proinflamatorias. Vamos a ver Irlanda, Alemania, Polonia, Australia, que no pueden meter en el mapa. Pero en todos estos países empezamos a ver una reducción de las expectativas de vida en grupos muy vulnerables. Hemos de protegernos y hemos de cambiar a una dieta mediterránea. No hablemos de alimentos ultraprocesados. Hemos de cocinar con productos básicos. La dieta mediterránea reduce el riesgo de todas estas enfermedades. Un tercio a la mitad. Podemos hacer incluso algo mejor. Es la dieta victoriana, que es una dieta vestigial. La hacía posible dos cosas: la revolución agrícola de 1850 en adelante. La revolución industrial también hizo que la productividad agrícola llevara los alimentos a las ciudades donde la gente trabajaba y trabajaban con sus manos y con sus cuerpos. Cuando hablamos de actividad física, pues era gente físicamente activa. 60-75 horas de actividad física a la semana. No iban al gimnasio. Vivían y trabajaban en un gimnasio. Y esto significaba que necesitaban más calorías que nosotros. Las mujeres comían de 3 a 5.000 calorías. Los hombres comían entre 4 a 7.000 calorías al día. Y aún así el inicio de la fotografía nos muestra que esta gente estaba delgada. Sabemos exactamente cuánto comían. Todo estaba registrado. Baja sal, poco tabaco, pocos licores, poca comida ultraprocesada, muchos omega 3, porque en esa época el salmón y las ostras eran la comida de los pobres, una baja ingesta de omega 6. No habíamos estabilizado estas cantidades, y muchas frutas y verduras. Parece que 10 o más porciones al día. Si quemas entre 3 y 7.000 calorías al día, comer tanta fruta hace que sea fácil de ingerir. Yo lo he probado, es una super dieta mediterránea y afectaba su expectativa de vida y su salud. Cuando comparamos la expectativa de vida en distintas culturas, hemos de comparar grupos socioeconómicos equivalentes. Su sociedad era una sociedad de trabajadores. Hablamos de gente que podrían ser los trabajadores de hoy en día, los albañiles, los obreros. Las mujeres victorianas de media vivían hasta los 73 años. En el siglo XXI la clase obrera entre las mujeres vive hasta los 76. Si vemos los hombres, hemos perdido 3 años. Bueno, hay un cambio, hemos perdido años y años, hemos perdido 3 años y medio. Vivían tanto como nosotros como mínimo, pero tenían más expectativa de vida, mejor expectativa de vida. Vivimos un estilo de vida tan intoxicado que podemos esperar pasar muchos años dependiendo de las medicinas, cada vez más. Ellos no era así. En el siglo XIX la gente no se enfermaba ni moría tal como nosotros morimos. Se mantenían sanos hasta la semana o el día antes de que murieran. Esto lo sabemos de los registros. Sabemos que ya no podían moverse o hacer una vida normal, pues trabajando en los campos, en las fábricas, entre los 60 y tantos, 70 años. Y bueno, tenían que trabajar para pagarse sus vidas y eso es lo que hacían. Tenemos cifras también de las autopsias. Los médicos de la época podían hacer buenas autopsias, muy buenas autopsias. Vemos algunos cánceres, la enfermedad coronaria, también algunos casos de diabetes, aunque eran raros, poco habituales. Morían de infecciones
tremendas, 90% menos enfermedades crónicas degenerativas, que son tan importantes para nosotros hoy en día. Del 1880 al 1993, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, estaban matando muy poca gente estas enfermedades en total. O sea, mataban un 6% de la población, no más. El cáncer, las enfermedades coronarias y la demencia han ido aumentando. Y el Parkinson también ha aumentado 10 veces más. Esta gráfica nos indica dos cosas. Nos indica que casi el 90% de la carga de enfermedades crónicas degenerativas podría reducirse y tal vez eliminarse si le diéramos a la gente una mejor dieta. Pero aún así tendremos un 10%, incluso en el siglo XIX. Cuando la gente creemos que comía bien, pues se podría mejorar un 10%. Enfermedades que ahora son tan importantes para nosotros, y el 10% que comento es significativo, porque si preguntamos a cualquier especialista médico, oncólogos, cardiólogos, neurólogos, geriatras, pues los factores de riesgo, respuesta, habla de un 10%. Creemos que si comiéramos la dieta victoriana, dieta óptima, si la gente que desarrollaría estas enfermedades serían cifras muy bajas, gente con factores de riesgo. El resto estaría protegida. Para los científicos, este es un resumen breve de lo que es o no quimioprotector. Las células cancerosas se forman en nuestro cuerpo constantemente. Tenemos muchas líneas de defensa en contra de ellas, y en la parte izquierda tenemos una serie de factores que sabemos que son tremendamente importantes a la hora de determinar si tenemos más o menos riesgo de cáncer. Al ver cada una de ellas, podemos ver que en el siglo XIX todo estaba configurado de modo tal que hubiera una quimioprotección en el siglo XXI, casi XXII. Tenemos todas estas líneas de defensa que se han degradado. Si un oncógeno se forma, pues en la época victoriana no tenía ningún sitio en donde ir, no podía tener éxito. Este cuerpo se defendía en contra del cáncer de forma muy eficaz. Si este mismo cáncer aparece, este oncógeno aparece en un miembro de la audiencia, hoy las defensas en contra de la célula cancerosa es mucho más baja, y las posibilidades de éxito de convertirse en un cáncer clínicamente significativo es mayor. Todos estos factores juntos nos han de explicar este incremento de 10 veces más en cánceres que hemos visto desde el siglo XIX en una población que vivía tanto como nosotros ahora mismo. Echamos un vistazo al señor Johansson de Estocolmo, señor Iglesias de Madrid. Podría ser cualquier persona. Y consideremos qué es lo que come. Si come una dieta ultraprocesada, tendrá un ratio de 6:3 muy alto con altos polifenoles, sin polifenoles, y tendrá muchas posibilidades de artritis, muchos números para tener cardiopatías, y también con enfermedad de hígado graso no relacionada con el alcohol, enfermedad obstructiva respiratoria. Hablamos de patologías neurodegenerativas, epilepsia. Todas estas enfermedades tienen un motor proinflamatorio, y debido a que no hay factores de protección en la dieta moderna, tendrá un microbioma, una microbiota que será gram negativa, dominantemente gram negativa, y por lo tanto tendrá también muchos números de tener problemas. Estos son el tipo de problemas que inundan las consultas de nuestros sistemas sanitarios. ¿Qué hacemos? Pues colocamos los omega 3 y los polifenoles, han de ser facílicos. Y esto lo cubriremos más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Y esto es muy eficaz a la hora de detener la inflamación en muchas partes del cuerpo, con la excepción del intestino grueso. Los omega 3 y los polifenoles se absorben en el intestino delgado, y el entorno del intestino delgado, del intestino grueso, se ve muy afectado por el microbioma. Para llegar hasta ese punto, hemos de añadir una mezcla de fibras probióticas, y cuando lo hacemos, el estrés proinflamatorio crónico en los intestinos empieza a desaparecer. También
¿Cómo funciona eso? Pues mire, este es un intestino del siglo XIX, teórico, porque no tengo uno auténtico que mostrarles, pero en esta situación, si comemos con mucha fibra vegetal, microbios sacarolíticos probióticos que viven en el intestino, que les gusta comerse esas fibras que están en el centro de los intestinos, y estos microbios tienen buenas posibilidades de montarse en la luz del intestino y van dividiendo las fibras y las rompen y producen otros compuestos probióticos, buterato, que es antiinflamatorio, muy bueno, matando células cancerígenas, y en este entorno con muchas fibras probióticas tenemos probióticos verdes que nos dicen: no os convirtáis en un entorno canceroso. Pues dejamos lo antiguo y vamos a las dietas ultraprocesadas sin fibras probióticas. Pues bueno, aquello que iba bien, ahora pues lo reemplaza a especies gram negativas, muchas de las cuales les gusta comer mucina. La mucina es lo que está encima de las células de los colonocitos, y les protege, ¿no? Las bacterias, las rojas, les gusta comer mucina, destruyen la mucina, entran en contacto con nuestras células, y debido a esa situación gram negativa, con sustancias como los lipopolisacáridos, que son proinflamatorios. Por tanto, tenemos un estrés inflamatorio crónico, las células se separan, tenemos un intestino permeable, las toxinas de todo tipo que no deberían pasar por el intestino, esa barrera se ha roto, es permeable y van directamente, pues crean enfermedades hepáticas, atacan los testes, la síntesis de testosterona cae, hacen daño al sistema cardiovascular. Esto no es sano, señoras, señores. Hay que poner las fibras probióticas, hay que restablecer un microbioma que sea antiinflamatorio y quimioprotector. Y se habrá dado un paso de gigantes para poder mantener la salud. Este es el aspecto de las fibras. Son hidratos de carbono, como podemos ver, que son resistentes a las enzimas digestivas y pasan de forma intacta a través del intestino delgado. También añadimos grandes cantidades de inulina, la tasa de Alzheimer y Parkinson, porque estas toxinas inflamatorias, estas bacterias tóxicas van hacia el cerebro directamente, y visto que esto se sigue en la saliva, este tipo de enfermedad periodontal también se relaciona mucho con el riesgo de otros cánceres y de hipertensión resistente. Por lo tanto, cuando vemos que tenemos este daño en nuestros dientes, esta disbiosis que ocurre en la boca, es importante hacer algo al respecto. Podemos ir al dentista a que se nos limpie los dientes, que me encanta hacer, y a vosotros también, hacer una limpieza, una higiene dental. Pero aquí también tenemos otra solución. No los peces, sino las algas. Cuando sacamos algas océano, veremos que son resbalosas, que son un tipo de algo que genera una defensa también. Y estos compuestos son el equivalente biológico del teflón. No son antiadherentes, son fucoidanos, los oligosulfatopolisacáridos, y deberíamos comerlos. Las bacterias intestinales lo rompen en bacterias más pequeñas que van al intestino, que van a la saliva y que cubren las raíces de nuestros dientes como si fuera bioteflón. Las bacterias que quieren crecer en los dientes ya no pueden pegarse porque están en una superficie antiadherente. La placa desaparece, y esto lo podemos ver utilizando este tipo de tabletas, y después de 2 o 3 semanas el sarro pues cae de los dientes, y después los dientes están resbalosos, como si hubiéramos estado a la consulta de la higienista dental o del higienista dental. Hay estudios japoneses que muestran que en este caso, si los dientes se encuentran en esta posición adecuada, pues empiezan a volver a asentarse en las encías. Tenemos los cinogenes, que contienen estos
compuestos. Si tomamos esto, sabemos que sacará el sarro de los dientes, la enfermedad periodontal entrará en remisión, el factor de riesgo desaparece. Digamos que es una estrategia muy sencilla. Realmente hemos de recrear una nutrición pretransicional para restaurarnos hasta el tipo de salud correcta que todos tenemos. Hemos de volver, por lo tanto, a 150 años atrás, a una época en la que se comía de forma más natural, cuando estábamos cerca de esa dieta que se había diseñado para que pudiéramos vivir más tiempo. No creo que tengamos que hacerlo todos. Hay gente que está tan sana y es tan activa que no lo necesita. Pero una de las cosas que podríamos hacer para ver si lo necesitamos o no es hacer esta prueba, y esto lo veremos, es una prueba que se puede hacer en casa, muy fácil, una puntita de sangre en un papel especial, lo mandamos a Betas, que es un laboratorio acreditado, y si tenemos buenos resultados, fantástico, no nos necesitáis. Si tenéis malos resultados, bueno, hablemos porque os podemos ayudar. Tenemos una pequeña cartera de productos que pueden detener la inflamación crónica en casi todos los tejidos. Tenemos esta combinación de omega 3 y polifenoles. Podemos restaurar la salud intestinal con esta mezcla de fibras probióticas de la lenta liberación. Y para la grasa profunda y la salud periodontal tenemos Extend, que puede contrarrestar las 4 formas principales en las que la dieta moderna nos está matando. Quisiera hacer ahora, lo que quisiera es asegurarme de que tenemos